sin más dilación vamos al tema de esta mañana, y me hace mucha ilusión compartirlo con cada uno de vosotros desde mi corazón, porque creo que en el Espíritu, pues estos días el Señor me ha inspirado este tema y quiero compartirlo con aquellos que quizás necesitan escucharlo. Sabéis que vivimos en un tiempo tumultuoso, difícil, complicado, ya no solamente por el COVID y por todas las circunstancias que lo han rodeado, que nos han hecho pues estar con mascarillas y estar confinados, etcétera, sino todo lo que tiene que ver con las teologías o las interpretaciones que se hacen a raíz de la vacuna y a raíz de si mascarilla no, o sí, etcétera. Todas las locuras en las que lamentablemente estamos metidos, no solamente nosotros como adventistas, como iglesia, como congregación, sino el mundo entero, ¿no? Los negacionistas, los conspiracionistas, en fin, hay un lenguaje que quizás hace algunos años era ajeno a nosotros. Yo cuando era jovencito y estaba en la iglesia no se hablaba de todas estas cosas, y si se hablaba yo no me enteraba. Pero últimamente parece como que estamos muy expuestos a que en las redes sociales cada uno diga su cosa, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿por qué queremos ser conocidos la Iglesia Adventista? ¿Cuál queremos que sea nuestro mensaje? ¿Qué queremos que nos identifique? ¿Qué es lo que llena nuestro corazón de pasión? ¿De qué hablamos últimamente? Cuando compartimos en las redes sociales o cuando compartimos con gente que no nos conoce, ¿qué es lo que la gente piensa de nosotros? Es posible que la gente no piense nada porque ni nos conoce, pero aquellos que nos conocen, ¿cuál es el mensaje que le damos? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿De qué piensas últimamente cuando piensas en tu experiencia religiosa? Y esto es de lo que quisiera hablar con vosotros. De hecho, estuve muy tentado, y no lo hice, estuve muy tentado de preguntarle al pastor Jesús Calvo, oye, ya que voy a predicar, ¿de qué quieres que predique? Pero bueno, pensé que era mejor preguntárselo al Señor, al otro Jesús. Y espero, de verdad espero, que sea un mensaje que sea relevante, no solamente para mí, que lo es, y lo ha sido y lo significa, sino para cada uno de vosotros. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Permitidme que empiece la experiencia o que empiece el mensaje relatando esa experiencia que todos conocemos, que recordamos, que es José y María cuando, después de estar en la experiencia de adoración en la Pascua y en Jerusalén, salen pensando que Jesús estaría en la caravana, pero Jesús no estaba en la caravana. ¿Recordáis la experiencia? La narra o la relata Lucas capítulo 2, que es un capítulo muy largo, y es interesante, ¿verdad?, que hay un momento en el que José y María, cuando llega el momento en el que Jesús pues siempre estaba dispuesto a ayudar, no lo encuentran, no lo ven, así que se ponen a buscarlo, y el texto bíblico dice, y lo vamos a leer, dice, pero no lo hallaron. ¿Veis ahí la pantalla? No lo encontraron. Y me llama mucho la atención esto, ¿no?, de que podamos tener una experiencia cristiana, o por lo menos religiosa, eclesiástica, pero cuando nos ponemos a buscar a Jesús, el miedo es que no lo encontremos. Gente que habla más de ciertas cosas, o que solo habla de ciertas cosas, pero que ha perdido de vista a Jesús. Gente que está en la iglesia, pero no tiene una experiencia transformadora, no tiene una amistad con Jesús que está moldeando su carácter. Dice que nosotros somos transformados por contemplación. Cuanto más vemos a Jesús, cuanto más lo conocemos, cuanto más meditamos con Él, cuanto más tiempo pasamos a solas con Jesús, pues bueno, tiene que haber cambios en nuestra vida, se tiene que notar que hemos estado con Él. Así que fijaos, el texto bíblico dice, lo buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no lo encontraron y por lo tanto volvieron a Jerusalén, dice, y es que hay que buscar a Jesús, ¿sí o no? Incluso a veces en la iglesia, incluso en nuestro hogar, en nuestra experiencia religiosa, yo como pastor tengo que buscar a Jesús. No puede ser que viva una religión en la que Jesús sea solamente una de las 28 cosas que yo creo. Tiene que ser el centro y el fundamento de mi fe, de mi experiencia religiosa. Y fijaos, esta experiencia que encontramos en Lucas 2 le sirve a Elena White para escribir algunas cositas que quiero compartir con vosotros. Mirad qué interesante. José y María amaban a Jesús, pero habían sido descuidados y lo habían perdido. Fijaos esta palabra, lo habían perdido. Interesante, ¿eh? Lo amaban, y no se puede decir de nosotros, creo que de ninguno, que no amemos a Jesús, pero a veces la experiencia es que lo hemos... No hace falta que estéis de acuerdo conmigo, ni siquiera hace falta que esa sea vuestra experiencia. Pero digo, esto es lo que le pasó a ellos. Lo amaban, pero lo habían perdido. Habían olvidado la obra que Dios les había confiado y por la negligencia de un día habían perdido, vuelvo a decirlo, habían perdido. Esta frase no puede dejar de ser importante o por lo menos tener una cierta trascendencia en nuestro corazón. Habían perdido a Jesús.
De la misma manera, hoy en día, muchos pierden la compañía del Salvador, así que ella ya no solamente se queda a narrar lo que pasó, sino que ella dice, lamentablemente, hoy en día, muchos pierden la presencia, la compañía, el compañerismo, la relación con Jesús. Cuando no nos gusta meditar en Él ni orar, cuando decimos palabras ociosas, carentes de bondad o impías, nos separamos de Cristo. Sin Él nos sentimos... ¿Alguien lo ha experimentado alguna vez? Sin Él nos sentimos tristes y solitarios. Y esto es una realidad. Cuando estás demasiado lleno de mil cosas, pero vacío de Cristo, tu experiencia religiosa está vacía. Así que tenemos mucha gente que habla mucho, gente que grita mucho, gente que escribe mucho, gente que se posiciona, gente que es muy fanática, muy extremista, pero lamentablemente han perdido de vista, y esto es una tristeza. De hecho, no nos sirve de nada ser adventistas del séptimo día, guardando el sábado, diezmando y siendo fieles en las normas, si en nuestra experiencia religiosa no hay una relación cercana y íntima con Jesús. Y esto lo sabemos porque de vez en cuando saltan las alarmas cuando nos enteramos que fulanito se ha ido con otra, o que menganita ha hecho esto, o que hay hermanos en la iglesia que ni se hablan, o gente que le debe dinero al otro. Y es que tú puedes ser aparentemente muy cristiano, pero como no tengas a Cristo en el corazón, ese cristianismo es absurdo. Y esto es lo que ella dice, lamentablemente muchos, no unos cuantos, muchos, han perdido de vista al Salvador. Esto es en el libro, ¿verdad?, Cristo nuestro Salvador, página 26. Fijaos en el deseo de todas las gentes, cuando ella explica esta experiencia, lo que dice: por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. Ya no solamente lo perdieron, sino que lo perdieron de vista, no sabían ni dónde estaba. Pero encontrarle, el hallarle, les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día, queridos hermanos, perder la presencia del Salvador, y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. En un calentón, en un momento en el que pierdes los papeles, dices cosas que no tendrías que decir. Hay actitudes que nos dañan y que dejan heridas, dejan cicatrices en el alma. Así que repito la experiencia, a veces por la negligencia de no hacer las cosas bien, un día nos cuesta 3 encontrar a Jesús, nos cuesta remontar. Gente que pasa por bajones espirituales simplemente porque poco a poco, paulatinamente, han ido perdiendo de vista a Jesús. Sigue la cita. En nuestro trato mutuo, en el cómo nos tratamos, debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús. Cuando nos centramos en lo mundanal, sea lo que sea. Cuando nos centramos en cualquier cosa que no sea Jesús, y es que como adventistas, hermanos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, más vale que aprendamos a ser de aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él va, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que son tiempos difíciles. Y si a ti tu conexión con la Iglesia no es otra que Cristo, seguirás firme hasta el final. Pero si tu conexión con la Iglesia es cualquier otra cosa, es muy probable que algún día dejes de estar aquí. Porque al final el justo vivirá por la fe. Y la fe es la voluntad, la decisión, la convicción de seguir a Jesús donde quiera que Él vaya. Y el texto nos dice, nos dejamos absorber por cosas de tal manera que perdemos, nos separamos de Jesús. Dice, mirad lo que dice él, esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Y es que si hiciéramos una encuesta, muchas veces lamentablemente nos dejamos llevar por el desánimo. O explicamos nuestra realidad desde lo que vemos, no desde lo que se nos ha prometido. La iglesia cada vez está más vacía, ya no hay españoles en la iglesia. A veces lamentamos las cosas que son tristes, pero perdemos de vista que Jesús nos ha dicho, pero no temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días. Y es que el cristiano tiene que aprender a ver las cosas no por lo que se ve, sino por lo que se nos ha prometido. Fijaos lo que dice el texto, cuando perdemos de vista a Jesús, empezamos a definir la vida de forma, con desaliento. Termina la cita, dice así, muchos asisten a servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Y eso esperamos que sea la experiencia hoy, que vengamos a la iglesia y que al salir salgamos llenos de la presencia del Señor por la palabra que se ha predicado.
Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Y aquí viene el consejo. Este consejo lo conocéis bien, pero ella dice, sería bueno que cada día, es complicado, ¿sí o no esto? Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora. ¡Wow! Complicado, ¿sí o no? Para las mamás que tenéis niños pequeños, 1 hora. ¿De dónde lo sacáis esa hora? Nosotros tenemos 2 bebés ahora y es una locura en casa. Cuando no es uno es el otro y cuando no son los dos. Pero sería bueno, dice ella, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Así que la recomendación es, ante la posibilidad de que pierdas de vista a Jesús, ante la posibilidad, querido hermano, de que te separes de Cristo, ante la posibilidad real de que lo pierdas, sería bueno, es un consejo, no es una obligación, pero sería bueno que dedicases 1 horita al día a meditar, a reflexionar, dejar que la imaginación se posesione de cada escena que se describe en la vida de Jesús, sobre todo sus escenas finales, que tienen que ver con la cruz. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que la pregunta sería, está bien, esto que hemos dicho está bien, pero ¿será que nosotros los que estamos aquí presentes, la mayoría de los cuales quizás seamos adventistas, ¿será que para nosotros es bueno recordar que es necesario que no perdamos de vista a Jesús? Así que la diapositiva que he preparado es esta, separados, alejados, sí, hay gente que es así, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Entonces viene el apóstol Pablo, y os comparto 2 textos del apóstol Pablo que dicen lo siguiente. Mirad, el primero está en Colosenses, que dice, hablando de gente soberbia, que define la religión por el no toques, no hagas, no digas. Sí, estamos en Colosenses. Hay gente soberbia que obliga a la gente, pero dice, pero no están, mirad lo que dice, pero no están unidos a la cabeza. Así que no está hablando de gente de fuera, no está hablando de gente que no tiene una experiencia religiosa, sino que Pablo dice, hay personas que tienen una experiencia religiosa, pero están alejados, no están unidos no se ha oído, pero dice a Cristo. Pero no están unidos a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Para que lo veamos un poquito más claro, quizás he escogido otras versiones, así que os las comparto. Fijaos, no están conectados a Cristo, no están unidos a Cristo, es gente que ha perdido el contacto con Cristo, no están bajo el mando de Cristo. Así que te pregunto, ¿será que la experiencia de José y María cuando se dieron cuenta de que habían perdido a Jesús es una experiencia que se puede reproducir en la Iglesia? Y la respuesta de Pablo es, lamentablemente, sí. Gente que define la Iglesia desde la normativa, desde lo que hay que hacer, pero no tiene el amor de Jesús. Gente que te acusa y te señala y se separa de ti si te vacunas o si no te vacunas, y yo sé que sabemos de lo que estamos hablando, y no quiero generar debates, pero qué triste es que nuestro debate, en lugar de ser, ¿cómo puedo ser más parecido a Jesús?, estamos más preocupados por lo que van a hacer con nosotros con la vacuna. Uy, te van a modificar. Y os digo sinceramente, no es un tema de debate si soy pro vacuna o antivacuna, porque no es el debate que nos debería caracterizar a los cristianos. Yo no estoy aquí para hablar de eso y espero que nadie esté aquí para discutir eso. Porque nuestro centro, nuestra experiencia, nuestro enfoque, nuestra necesidad vital, si queremos vivir la vida eterna, es parecernos a Jesús. Y después que cada uno en conciencia haga lo que bien le parezca, sin señalar al otro, sin criticar al otro, sin acusar al otro. Y sobre todo no mezclando lo religioso con lo personal. No, es que es la marca de la bestia, es que te van a imponer. De esto hablaremos dentro de un ratito, si tenéis paciencia conmigo. Pero fijaos, el texto bíblico nos dice, escuchad, hay gente que no está conectada. Yo he visto gente que me trata de tal manera que no son creyentes, por mucho que sean adventistas. No puede ser que cierto lenguaje venga de un cristiano, porque de Cristo viene todo lo bueno. Y hay personas que por mucho que defiendan su adventismo, la forma en la que me tratan, los insultos con los que se dirigen a mí, son de gente que están dirigidas por otro poder que no es el de Cristo. ¿Me estáis entendiendo, sí o no? Hay personas que lamentablemente han perdido de vista a Jesús. Y yo os digo, hermanos míos queridos,
Estamos en la iglesia un sábado, en Alenza. ¿Cuánto tiempo más nos queda hasta que Cristo venga? Esperemos que poco, pero en ese tiempo que nos queda, más vale que no seamos de aquellos que han perdido de vista a Cristo. Así que el texto de Colosenses dice, no están unidos a la cabeza. Así que repetimos, no están conectados, no están unidos, han perdido el contacto con Jesús. ¿Sabéis? La Biblia dice que si tú lees la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, pero pierdes de vista a Jesús, tienes que volverla a leer, porque la Escritura da testimonio ¿de quién? Si tú lees y solamente lees lo que te interesa leer, pero pierdes de vista a Jesús, lo que estás leyendo no te sirve. Así que hay gente muy religiosa, muy fanática, muy extremista, que saben mucho, que se apasionan con todo lo que pasa en el Vaticano, todo lo que pasa en Washington, pero no han perdido de vista a Jesús. Y esto es muy triste, porque nos damos cuenta de que conforme nos vamos acercando al tiempo que nos toca vivir, hermanos, cada vez hay más gente que habla, pero no conoce a Cristo. Primer texto, Colosenses. El segundo se encuentra en Gálatas. Dice, de Cristo os desligasteis. Fijaos qué expresión. Esta es Reina Valera del 60, la clásica. De Cristo os desligasteis. Aquellos que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y simplemente pues, por cariño a mis jóvenes, ¿no? Para hacerlo un poquito más comprensible, porque ya no hablamos de desligar, pero fijaos cómo lo dicen otras versiones, de Cristo os habéis separado, habéis roto con Cristo. ¡Wow! Se han apartado de Jesús, se han apartado de Cristo. De Cristo os desligáis aquellos que convertís la religión en algo formal. De Cristo os desligáis aquellos que por guardar el sábado de forma literal consideráis que ya lo tenéis todo hecho. La ley no se guarda solamente por no trabajar en sábado, la ley se guarda cuando tú amas a tu prójimo. De Cristo os desligasteis, os habéis separado. En una relación ha roto con... ¡Wow! ¿Cómo puede ser que la iglesia rompa con Jesús? Y de hecho... Conviene que lo recordemos, la iglesia de la Odisea tiene un problema y es que Jesús siempre está, ¿dónde? Fuera, llamando a la puerta. Porque la tibieza espiritual es lo que tiene, ¿sí o no? Estás con un pie dentro y un pie fuera. Hoy estás en la iglesia, ¿dónde estarás esta noche? ¿Cuál es tu plan para esta noche? ¿Cuán adventista vas a seguir siendo el resto de la semana? De Cristo os desligasteis. Os habéis separado. Y esto es muy triste porque es un lenguaje que Pablo no dirige al mundo, dirige a la iglesia. Por eso el peligro, ¿no? Fijaos lo que dice Elena White en Fe y Obras, hablando pues a los adventistas. Esto es como, recordaba yo un pastor que decía la expresión, hay cultos, hay reflexiones, hay meditaciones que podríamos tener fácilmente pues en el sofá de casa, entre amigos. Y esta es una de ellas, una de esas charlas que tenemos que admitir, ¿verdad? Tenemos que reconocer que quizás estamos viviendo una experiencia parecida a la que describe el apóstol Pablo. Mirad lo que dice Elena White. Muchos han perdido demasiado tiempo o han perdido demasiado por no haber abierto los ojos de su entendimiento para discernir las cosas asombrosas de la ley de Dios. Está hablando de aquellos que dicen que la ley fue abolida. ¿De acuerdo? ¿Estáis conmigo? Hablando de aquellos que dicen que la ley está abolida, dice, es una pena porque se pierden una dimensión del carácter de Dios que no pueden entender precisamente porque dicen que la ley está abolida, ¿vale? Dice, por un lado, los religiosos extremistas, y está hablando de los protestantes de su época, los religiosos extremistas en general han divorciado la ley del Evangelio, mientras nosotros, ahora te pregunto, cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A los adventistas. Así que por un lado, los protestantes, el mundo evangélico, lamentablemente ha separado la ley del Evangelio, diciendo que estamos bajo la gracia y no hay que obedecer ya la ley. Esto es lo que dicen ellos, que el sábado, eso es mosaico, ¿sí? Eso lo dicen ellos. Dice, pero por otro lado nosotros, ahora ya no voy a hablar de ellos, sino de nosotros, por otro lado nosotros casi hemos hecho lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Y ahora dice, no hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de salvación o de redención. Así que mientras que ellos ya no exaltan la ley, dicen, nosotros hemos hecho casi lo mismo, pero desde otro punto de vista, no hemos levantado a Jesús. Y para que quede más claro dice, hemos dejado a un lado a Cristo y su incomparable amor, introduciendo teorías y razonamientos y predicando discursos argumentativos.
Esta es una de mis frases, personalmente, es una de las frases o una de las citas que siempre, o que desde hace ya muchos años, genera un parámetro mental en mi cabeza. ¿Qué tipo de religión vivo? ¿Qué tipo de sermón hago? ¿Qué tipo de experiencia cristiana vivo? Con mis más y mis menos, con mis fallos. Pero como cristiano, ¿por qué me quiero definir? ¿Por discurso? ¿Por tener razón? ¿O porque mi vida levante a Jesús? Así que fijaos la frase que he puesto en negrita. ¿Se ve en negrita ahí en la pantalla? Es que no la veo, pero ¿veis en negrita? ¿Hemos dejado a un lado a Cristo? ¿De quién está hablando cuando dice hemos dejado? ¿Quién? Nosotros, por otro lado, hemos dejado a un lado a Cristo. Mira, a Cristo, a Jesús y su amor, que lo prediquen los evangélicos. Que nosotros estamos muy ocupados en predicar, ¿qué? La ley, la obediencia, el mérito, la perfección, el dejar de pecar. Estamos tan centrados en esto, lamentablemente dice, hemos dejado a un lado a Cristo y su justicia. No hemos levantado a Jesús. Así que te pregunto, ¿es posible que la Iglesia Adventista, lamentablemente en el siglo XXI, esté experimentando, espero que esta no sea la experiencia de cada uno de los que estáis aquí, desde luego no quiero que sea la mía, pero ¿será que nos pasa un poco como José y María, que estamos tan preocupados por el día a día, incluso por la profecía? Estamos tan preocupados por mantener ciertas cosas que forman parte de nuestra identidad, que hemos perdido de vista a Jesús. Dejadme que lo diga de otra manera. Hace algunos años, un pastor me invitó a que fuera a su distrito, yo era director de jóvenes en aquella época, y entonces un pastor me invitó a que fuera a su distrito para dar una charla a los jóvenes, y pues le pregunté, ¿cuál es el tema que te gustaría que tratáramos? Bueno, pues identidad adventista. Identidad adventista. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué es para ti identidad adventista? Claro, el pastor me dijo, bueno, pues cómo tienen que vestir, qué música tienen que escuchar. Entonces le dije, pues tendrás que invitar a otro. Y ahora quiero que entendáis, para mí todos esos temas son importantes, pero la identidad no empieza por lo que aparentamos. La identidad empieza por cuánto nos identificamos con aquel en el que decimos creer, al que decimos esperar. El resultado siempre tendrá un principio, ¿sí o no? El cómo me visto siempre tiene que tener un fundamento que es mucho más trascendental del cómo me visto. Si yo solamente me visto porque en la iglesia no me dejan venir de otra manera, si yo me impongo una forma de ser en la iglesia, es muy probable que cuando nadie me vea, yo viva de otra manera. Por lo tanto, ¿qué define tu identidad? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hace latir tu cristianismo? ¿Qué es lo que te hace emocionarte? ¿Qué es lo que causa que haya fuego en tus huesos? No me extraña, si no tenemos claro esto, no me extraña que cada vez seamos menos y que la gente se vaya y se desanime. No me extraña, porque yo no estoy aquí por lo buena que es la iglesia, yo estoy aquí por lo bueno que es Jesús. Y me congrego con gente que sin ser perfecta como yo no lo soy, tiene la misma esperanza, que es algún día ver cara a cara a Jesús. ¿Sí o no? Dice el texto de Pablo, dice que Cristo lo sea todo en todos. ¿Amén? Que Cristo lo sea todo en todos. No algo más dentro de tu experiencia religiosa. Que Cristo lo sea todo. ¿Te gusta la profecía? ¿Te gusta la profecía? Espero que sí. Pero no pierdas de vista a Jesús, no te centres, no hay dos discursos. Uno evangélico lleno de amor y de Jesús, y otro no, el profético, la carne, esto es lo que hay que predicar. No, es que esto, sin aquello, no tiene ningún sentido. Estás esperando a Jesús, sueñas con la segunda venida, te emociona. ¿Sabéis qué? Lo más bonito de la segunda venida es que lo vamos a ver. ¿Amén? Es verdad que recuperaremos a gente que ya no está, que se nos ha muerto. Y eso es maravilloso, ¿sí o no? Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Amén? Pero eso no es lo más bonito, aunque sea hermoso. Lo más bonito es que vas a ver a Jesús cara a cara. Que lo vas a ver. Que aquel con el que has hablado durante toda tu vida como un loco, ¿sí o no?, en tu habitación, aquel al que le llorabas cuando tu esposo te dejó, ese Jesús te va a sonreír, te va a abrazar y te va a dar un nombre nuevo. No me digas que esto no es emocionante, no me digas que no tienes curiosidad para saber cómo te va a llamar el cielo.
Porque Jesús está soñando con el momento en el que Él te pueda decir, ¿sabes qué? Te cambio el nombre. Pero eso tiene que empezar aquí y ahora. Mi emoción como adventista no es que mi iglesia tiene la verdad. Mi emoción como adventista es que mi iglesia tiene una experiencia profunda, significativa y transformadora con aquel que es la verdad, que es Jesús. Entonces yo guardo el sábado, no porque lo dice la ley, yo guardo el sábado porque el sábado me recuerda que Cristo es mi creador y mi redentor. Es muy diferente. No es una transacción legal lo que yo hago, es una experiencia personal. Amén. Así que fijaos, hemos dejado de vista, hemos dejado a un lado a Jesús. Y os digo, yo llevo toda la vida en la iglesia, Jesús fue mi pastor hace años. Yo llevo toda la vida en la iglesia y yo puedo decir, lamentablemente, yo he vivido esto. Hemos dejado de lado a Jesús. La ley dominical, el 666, el código de barras, siempre hay algo que nos entusiasma, siempre hay algo que nos hace perder de vista y Satanás se divierte tanto. Yo siempre me lo imagino a Satanás, disculpad la expresión, pero me lo imagino comiendo palomitas, viendo a la iglesia adventista perdida en 100.000 historias. Hoy es la vacuna, ayer fue no sé qué, y mañana será que el Papa estornuda y... No os riáis, porque es muy triste lo que digo, pero me lo imagino. Y mientras tanto el tiempo pasa, y la iglesia está formada por personas que si dejan de mirar a Jesús, no van a ser transformadas. Y te encuentras a ti mismo siendo muy parecido al Óscar que fue hace 20 años, con el mismo carácter, con el mismo mal genio, con las mismas reacciones, con la misma impaciencia y te preguntas ¿por qué? Y la respuesta la tienes delante de tus ojos, porque has dejado a Jesús fuera de tu experiencia personal. Y si no me crees lo que digo, experimenta, prueba. No se trata de leer todos los días la Biblia, solamente. Se trata de que la Biblia te presente a un Jesús que tiene poder y te ha prometido que te va a cambiar. ¿Amén? Así que fijaos, muchos han perdido demasiado tiempo al no darse cuenta de lo bonita que es la ley, pero nosotros casi hemos hecho lo mismo desde otro lado. El texto dice, ¿verdad? Y aquí lo tenéis, el que dice que permanece en Él, ¿cuántos están en Cristo? Dice, debe andar como Él anduvo. Misericordia, compasión, cariño, paciencia. No siempre nos tratamos como Jesús, ¿verdad? Nos hubiera tratado. Amén. Es triste. El que dice que está en Él, te llamas cristiano, escucha, no es cuánto dice que eres, es cuánto te pareces a aquel en el que dices creer. Amén. Vale. Así pues, algún consejo, vamos a la Biblia otra vez, mirad lo que dice Pablo en Hebreos, capítulo 3 y capítulo 12, después dice, por lo tanto, esta es la conclusión, o por lo menos el consejo, estamos terminando, dice, por lo tanto, hermanos, ya que hemos visto lo fácil que es perder de vista a Jesús, ya que hemos visto la tendencia natural que tenemos en olvidarlo, en perderlo de vista, en dejarlo a un lado, en separarnos de Él, en romper con Él. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, esta es la palabra que he puesto en negrita, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pongo unas rayitas y lo pongo en otras versiones. Mirad lo que dice en otras versiones. No perdáis de vista, amén, por lo tanto, ya que es tan fácil perderlo de vista, no lo perdáis de vista. Buscadlo, porque el que busca... Por lo tanto, no perdáis de vista a quien ha sido enviado como sumo sacerdote de la fe que profesamos. Me refiero a Jesús. Fijen, dice otra versión, fijen su atención en quién. Hay mucho ruido, ¿sí o no, en la iglesia? No ahora, pero hay mucho ruido, hay muchas voces, ¿sí o no? Muchos artículos, muchas revistas, muchos vídeos, muchas... ¿O no? Oye, fijad vuestra atención en Jesús. Si lo que estás viendo no edifica tu carácter, no lo veas. Si lo que te estás viendo te separa de tus hermanos, no lo veas. Si lo que estás viendo te hace sentir superior a los demás, no lo veas. ¿Amén? No todo vale en nombre de Jesús. No todos los mensajes que vemos en YouTube son cristianos, hermanos míos queridos, aunque los predique un pastor adventista. Cuando le damos a las propiedades del apio más poder que al poder del Espíritu Santo, si comes apio se te va a ir ese carácter. Mentira.
Mentira, mentira. El apio es bueno, come lo que quieras de apio, pero el apio no te salva. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida. Hay gente que está obsesionada con la comida. Y parece que si eres un buen adventista tienes que ser raro, ¿sí o no? Ya no vale con ser vegetariano, ahora hay que ser, ¿qué? Vegano, macrobiótico, ¿qué hay que hacer ahora? No me estoy riendo de nadie, hermanos, que cada uno viva lo que le dé la gana, pero eso no define tu experiencia religiosa. Esa es tu opción de vida saludable, que Dios te bendiga. Pero no impongas a los demás nada. Porque la experiencia religiosa tiene que ver con piensa, medita, considera, no pierdas de vista a Jesús. Y no sé cuánto más puedo enfatizarlo, pero creo que el mensaje queda claro. Otro texto, este texto es maravilloso, de Pablo a Timoteo le dice, escucha, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de quién, ni siquiera os pongo otra versión, porque no hace falta, ¿sí o no? Acuérdate de Jesús. Y creo que lo he dicho en alguna ocasión, cuando la Biblia dice acuérdate de algo, es por dos razones. La primera es porque es importante y la segunda es porque tenemos tendencia a olvidar. Acuérdate de Jesús. Cuando salgas de aquí esta tarde, esta semana, por favor, acuérdate de Jesús. Lee, medita, ora, pero que Jesús sea el centro, que Jesús lo sea todo en todos. Amén. ¿Queremos ver una iglesia diferente, sí o no? ¿Queremos ver milagros, sí o no? ¿Queremos que la gente que se ha ido vuelva, sí o no? ¿Queremos que nuestros jóvenes se vuelvan a enamorar? ¡Ey! El Espíritu va a hacer el milagro. Pero tienes que fijar tu atención en Jesús. Y terminamos con la última parte. Vamos con la última parte que quizás es la que pues tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Jesús, cuestión de adoración. Con eso terminamos, ya que el mensaje es ¿quién como Él? Esta es la última parte del mensaje. Jesús, cuestión de adoración. Así que es, ¿a quién adoras? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Quién es el centro de tu experiencia religiosa? Ya lo hemos dicho, pero fijaos, vamos al Apocalipsis, ¿de acuerdo? Y mirad esto que dice, este texto lo conocemos bien, Apocalipsis 13, de hecho, más o menos lo conocemos bien. Dice, y adoraron al dragón, fijaos que la palabra en negrita es adoración, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que dicen que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es un libro fantástico, amén, ¿lo es? Libro difícil, complejo a veces, pero es un libro maravilloso porque es la revelación de Jesús. En el centro de Apocalipsis dice que están los capítulos 12, 13 y 14, ¿sí? Que son el centro, el corazón del mensaje de Apocalipsis. Y en el 13, el dragón, que lo que pretende es ser adorado, le da todo su dominio, su poder a la bestia, para que a través de la adoración que recibirá la bestia, el dragón sea adorado. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Cuestión de adoración. Y la pregunta que plantea Apocalipsis 13 es ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Apocalipsis 13. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? De hecho, la bestia, es que es un lenguaje muy difícil. Este fenómeno religioso que nos va a acompañar a todos hasta el final del tiempo, en el que el hombre se pone en el centro de la experiencia de salvación, yo me salvo, yo gano méritos. ¿Sí? Esto es Apocalipsis 13. ¿Sí? Apocalipsis 13 está en contraste con lo que ha pasado en el capítulo 12. Y el capítulo 12 dice, y no es casualidad, y ahora lo veremos, se desató entonces una guerra en el cielo. Y dice, Miguel y sus ángeles, ¿quién es Miguel? Y de hecho nosotros como adventistas creo que tenemos claro a día de hoy que Miguel es Jesús. Y hay muchas razones para explicarlo, aunque no todas las iglesias protestantes están de acuerdo, pero Miguel es Jesús. El arcángel Miguel, el que lucha, el principal de los príncipes, el príncipe que está de vuestra parte, y en aquel momento se levantará Miguel. Esto es Daniel capítulo 12, versículo 1. Miguel es Jesús. Y no es casualidad, queridos hermanos, que el texto Apocalipsis 12 señale el nombre de Miguel, que es uno de los nombres de Jesús, para hablar que hubo una guerra en el cielo. Ya ahora veremos el porqué, pero la cuestión es que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y estos, los últimos, no prevalecieron, no ganaron, no vencieron, perdieron la batalla, ¿amén? Siempre pierde Satanás, ¿o no? Y fueron expulsados del cielo. Así que la pregunta, ¿es casualidad? A ver si esto funciona, se me va apagando, vosotros lo veis bien, ¿no? ¿Es casualidad que Miguel signifique ¿quién como Dios? ¿Lo sabíais? Sí que lo sabíais. ¿Es casualidad que Miguel signifique ¿quién como Dios en el capítulo 12 y en el 13 la Biblia pregunte ¿quién como la bestia?
Porque hay una decisión que tomar, ¿sí o no, hermanos míos queridos? ¿O no? Hay una decisión que tomar. Desde el principio del conflicto, el tema es que Satanás consideró que él podía ser como Dios. Que Dios no era quien decía ser. Que Dios no era digno de nuestra adoración. Que Dios no merece ser adorado. Y Miguel dice, ¿quién como Dios? Porque Jesús vino a decir, el que me ha visto a mí, ¿es o no es digno Jesús de nuestra adoración? ¿Puedo ver las manos? Jesús es digno, lo merece. Nosotros estamos en un conflicto en el que nos declaramos, falibles como somos, nos declaramos por parte de Jesús. ¿Amén? Así que no es casualidad que en el centro de la experiencia religiosa del pueblo adventista haya una decisión que tomar. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? Fijaos, lo ponemos un poquito más sencillo. Este es Filipenses 2, el himno de Pablo, cuando hablando de Jesús dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en la... ¿De quién está hablando Pablo? Obviamente de Jesús. Así que Jesús no estimó el ser igual a Dios, algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la... Este es Jesús. Vamos al contraste, ¿de acuerdo? Esta es una opción, Jesús, es una opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucero, tú has sido derribado por tierra. Tú que decías en tu corazón, mirad el lenguaje de Satanás, yo, esta pantalla se me apaga, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Voy para atrás, semejante a los hombres, no tuvo problema en ser semejante a los hombres, y el otro quería ser semejante a... Así que te pregunto, hermano mío querido, aquí no estás solamente para decidir qué tipo de comida vas a comer. Uy, qué pesado, Óscar, con el tema de la comida, es verdad que soy un poco pesado, pero tampoco quiero poner ejemplos que te ofendan. Aquí no estás solamente porque te han dicho que en la iglesia te vistes de una manera o de otra, por importante que sea, hermano mío querido. En la iglesia no estás porque la iglesia tiene el espíritu de profecía y para ti es lo más importante del mundo, el conflicto de los siglos. En la iglesia no estás solamente porque tú tienes una experiencia antirreligiosa con los católicos. No, tú no estás en la iglesia por nada de eso, aunque todo eso te haya podido traer a la iglesia. Aquí estás a la iglesia porque tienes una experiencia con aquel que no tuvo problema en dejar de ser como Dios para ser hombre, para salvarte. Y ese es Jesús. La pregunta es, frente a lo que Apocalipsis 13 te ofrece, que es el hombre y todas sus historias, la Biblia te ofrece a Jesús. Y yo te pregunto, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Septiembre 2021, ¿con qué te quedas? ¿Cuánto tiempo más nos queda para que decidamos? Porque hemos dicho, es fácil que pierdas de vista a Jesús, pero si pierdes de vista a Jesús, lo pierdes todo. Por mucho que estés en la iglesia verdadera. Termino. Vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Esto lo recordáis, Apocalipsis 5, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y yo termino con unos versículos y ya estoy, pero mirad, solamente os pido, por favor, si podéis, que leáis Apocalipsis 5 esta tarde en casa, si podéis, y veáis la emoción, el llanto, el lamento con el que Juan vivió esa experiencia. Nosotros sabemos la respuesta, pero Juan no la sabía. El ángel pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién merece? ¿Quién puede resolver la historia? ¿Quién puede resolver el entresijo en el que estamos? ¿Quién nos puede sacar del lío en el que nos hemos metido? ¿Quién? Y la respuesta de Juan es tan bonita en Apocalipsis, mirad, lo leo, con la máxima emoción que pueda. Jesús es digno, ¿sí o no? Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, al que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Amén. ¿Quién es digno? Jesús. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Sigo. Jesús, esto es Juan el que responde. ¿Por qué? Porque es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Es el Todopoderoso. Amén. Estamos declarando, esta es nuestra fe. Estamos declarando que este es Jesús. Frente a los poderes de las tinieblas que están aquí presentes también decimos, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús.
porque es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que ha de venir. Otro, Jesús, el primero y el último, el que vive, estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabéis qué? Tiene las llaves, qué bonito, de la muerte y del Hades. ¿Quién es digno? ¿Quién merece nuestra adoración, hermanos míos? ¿En quién conviene que fijemos nuestra mirada como cristianos? ¿Quién debería ser el fundamento y el todo de nuestro mensaje como creyentes? Hoy salía yo así disfrazado, como vamos los sábados, ¿sí o no? Ya nos disfrazáis muchos, no veo mucho traje y corbata aquí, pero antes era obligatorio, ¿sí o no? Por lo menos el pastor que vaya así. Yo salgo disfrazado y me pregunta mi vecino del primero, ¿qué es taxista? Y dice, ¿qué? ¿A una boda? Digo, no, a la iglesia, a congregarme. Y lo digo con una ilusión, no sabéis la ilusión que me hace ahora, quizás ha cobrado más sentido después de la pandemia, o estando en la pandemia, esto es hermoso para mí. ¿A dónde vas? A la iglesia a congregarme. Y si me preguntara, ¿y de qué habláis? ¿Sabéis qué le diría? De Jesús. ¡Wow! Ese es nuestro tema. Esta gente loca que se ha reunido hoy sábado aquí, ¿sabéis para qué está aquí? Para hablar de Jesús. Ya bastante porquería escuchamos durante toda la semana como para que encima aquí no podamos hablar de algo mucho más bonito que es Jesús. ¿Dónde vas? A la iglesia a congregarme. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adorando a Jesús. Nos unimos a los millones de ángeles, a todos los mundos creados. Y hoy sábado nosotros decimos, ¿sabes qué? Reconocemos que somos creados y redimidos con su sangre. Y por eso estamos aquí. Y termino con 2 textos más. El primero es este, Apocalipsis 5. Por favor, leedlo esta tarde. Mirad con qué emoción habla el ángel. Por favor, miradlo. Dice, ¿hay alguien digno de abrir el sello? Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el vencedor, el que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza para siempre, jamás. Amén. Esto ya os lo podéis ir aprendiendo de memoria, porque dice que esto lo cantaremos toda la eternidad. Digno, 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 merecedor es Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Él murió por cada uno de nosotros. Y con su sangre nos da vida eterna. Y no hay mensaje más bonito para un mundo que se muere que el que nosotros tenemos. Y es que Cristo vuelve pronto. Así que no cambies el mensaje maravilloso de Cristo por historias que hoy tienen sentido y que mañana dejarán de tenerla. Por favor, no seas de los que compartes mensajes sectarios, fanáticos y extremistas. No seas de los que cuando te llega una chorrada de estas la compartes con media iglesia. Por favor, cuando te llega un mensaje tonto de estos que te llegan, bórralo, rompe la cadena y comparte mensajes que levanten al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Termino, hermanos míos queridos. Tú puedes tener una experiencia religiosa X, la que tú quieras, pero la Biblia es contundente cuando dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, y hemos visto que es fácil perderlo, el que no tiene al Hijo, aunque aparente estar vivo, no lo está. Hermanos, este es mi mensaje, o es el mensaje que el Señor me ha inspirado. Espero que sea bien para ti y que sea una bendición para esta iglesia. Si os parece, no sé cómo terminamos, pero me permitís, hago una oración y ya seguimos con el final. Así como estáis, dejadme que ore. Padre querido Señor, en este lugar hemos levantado a Jesús. Dice el texto bíblico que cuando Jesús sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. Padre, este mensaje ha sido predicado en este lugar, pero ha sido escuchado en hogares. Te pido, Señor, que el Espíritu atraiga, no hacia las palabras que yo he dicho, sino hacia el mensaje, a todos aquellos corazones sinceros que están aquí hoy buscando adorar a Jesús. Padre, que Cristo lo sea todo en todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.